Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No Eres Tú, Son Tus Hormonas, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces me preguntan a mí en consulta, que como saben, yo creo que esto siempre se los digo, pero a veces me hacen preguntas fuera de mi especialidad o de las cosas a las que yo me dedico, que por eso es que es este espacio y siempre trato de traerles especialistas con los temas que más me preguntan a mí. Ya hemos hablado en diversas ocasiones y han escuchado por todos lados la importancia de preservar y de hacer crecer nuestra masa muscular. Sabemos que si no hacemos ejercicio, la masa muscular pues no crece. Pero ahí vienen las preguntas que me hacen. Gladys, si me lastimo, si me lesiono, si tengo fibromialgia, si tengo algún padecimiento que me impida hacer las actividades que quiero o cómo puedo hacer para no lastimarme si agarro las pesas así. Entonces decidí que, como muchos ya saben, yo he llevado fisioterapia unas semanas atrás, traerles a mi querido Martín de la clínica Human Paradox, donde estoy yendo yo a ayudarme un poquito con estas, pues ya no sé si lesiones o cosas raritas que me pasaron últimamente. Unos dolorcitos por ahí. Unos dolorcitos por ahí, así que bienvenido, Martín. Muchísimas gracias. Ya quería hacer este episodio contigo, nos pudimos poner de acuerdo y sobre todo que pues ahora sí nos ayudes con toda esta información que, como tú y yo lo hemos platicado, y una de las cosas que Martín me dijo en la primera consulta que tuve con él fue: tú sí o sí tienes que hacer ejercicio. Pesas. Lo demás es hobby, ¿cierto o no? 100%. Creo que igual ese consejo se lo daría al 90% de la población, de todos modos. Casi a ciegas. Pesa su ejercicio anaeróbico, pero creo que es una parte que tenemos un poco perdida en cuanto a las capacidades que pueden tener en afectar nuestra salud de forma positiva. Creo que el tema de, y mira, y es algo que yo lo veo mucho en consulta, la gente es mucho de cómo hago masa muscular o cómo preservo mi masa muscular, porque antes que nada, y esto es algo que también siempre se los digo, una cosa es que te quieras ver bien, que la parte fit está muy de moda, pero más que verte fit es el movimiento y la fuerza que vas a tener en tu vejez, el preservar y tener tu masa muscular. Mira, justo, hay una cosa que uno escucha mucho en la medicina y fuera de la medicina también, que es como, no, es que el deporte mata, ¿no? Y hacer ejercicio, todo el mundo se lesiona y entonces te fue muy mal porque hiciste mucho deporte en tu vida. Y la cosa que no estamos viendo es, digamos que por hacer mucho ejercicio estás lleno de lesiones. Tienes desgastado una articulación, la rodilla está lastimada, el hombro te quedó... Que no tiene por qué ser así, pero digamos que sí. Igual, los beneficios que te dio todo ese ejercicio que te desgastó una articulación van a ser mucho mayores que el desgaste de esa articulación en general. Okay. Vemos en la clínica constantemente gente de más de 70 años que tuvo una vida de hacer ejercicio vigoroso. Hacer ejercicio, no de vez en cuando salir a caminar, sino tener una rutina de hacer ejercicio durante su vida. Se ven y se mueven como si tuvieran 50. Y te puedo decir que casi viceversa pasa lo mismo. Quien no se ha movido, empiezas a ver mucha gente que no debería tener problemas de movilidad, que ya tiene problemas de movilidad, que tienen dolencias, que les cuesta sentarse para amarrarse los zapatos. Y son pequeños indicadores que nos dicen un poco cómo está nuestra calidad de vida. Parecen tonterías, pero si no te sientes cómodo para justo amarrarte las agujetas, o sea, pararte del baño, no pararte del baño, agacharte, rodar hacia algún lado, sí. Cómo te paras del piso si te tienes que bajar. O sea, son cosas que decimos, bueno, son tonterías, pero no son tonterías. Uh-huh. Son tonterías cuando tienes 30, que dices, ay, me molesta, pero para los 50 se vuelven un problema, para los 70 ni se diga si no tenemos cómo manejar eso y empieza a traer toda otra serie de cuestiones. Entonces, esto de que el deporte te mata, yo creo que es el opuesto total de eso. El sacrificio que uno pudiera llegar a hacer, y eso le pongo comillas, porque una cosa es si eres un deportista o una deportista de alto rendimiento que va a competir a las Olimpiadas, que bueno, ok, claramente va a haber un sacrificio involucrado en el esfuerzo que hay que hacer, pero en líneas generales podrías tener una vida extremadamente activa sin poner en riesgo tu salud musculoesquelética, por decirlo de alguna manera, y llevarse todos los beneficios que hay ahí. Y aún así, si tuviéramos que sacrificarlo, me quedo con
lo que hay que pagar para los beneficios que nos van a quedar después. ¿Cuántas veces a la semana sería lo ideal hacer ejercicio? Hacer ejercicio, mira, yo creo que en líneas generales, al menos 3 veces a la semana de ejercicio anaeróbico sería, para una gran mayor parte de la gente, muy funcional. Y si a eso le puedes sumar 1 o 2 veces, aunque sea corta, de algo un poquito más cardiovascular por naturaleza, creo que cubre las bases y eso podría ser hasta una caminata, ¿sabes? Pero creo que 3 veces de ejercicio anaeróbico, una sesión que involucre pesas, por decirlo de alguna manera, no necesariamente, o alguna variante de, es lo ideal. ¿Y cuál es la importancia de calentar las articulaciones antes de entrenar? Ok, el calentamiento es mucho más importante, a mi parecer, que enfriarse, que mucha gente es como, después de correr o después de hacer ejercicio, entonces ahí sí me siento estirarme. Esa parte tiene muchos menos beneficios que calentar bien en el momento. Las articulaciones, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular. ¿Cuál es el punto de calentar realmente? Resumido y fácil es a lo que suena, subir tu temperatura corporal. Calentar. ¿Para qué? Para que sea más fácil para tus articulaciones moverse, que tus músculos se contraigan mejor, que ya estés un poco más listo para hacer esfuerzo, que hayas subido un poquito tu frecuencia cardíaca, que hayas empezado un proceso de sudoración, todos los mecanismos necesarios para hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque además, hoy en día tú y yo llevamos, tú y yo y casi todos, una vida particularmente sedentaria. Sí. Entonces, quizá antes, cuando nuestra vida involucraba actividad constante, física, pues era mucho menos importante calentar antes de hacer algo porque estás en movimiento constante. Sí. Pero esa no es nuestra realidad. Pasamos de un coche o del transporte a la oficina, de la oficina a estar sentados, a la casa a estar sentados. Entonces, el momento de hacer ejercicio, nuestro cuerpo no venía nada listo a decir, ya estoy para hacer ejercicio. Ya tengo todos los mecanismos internos que necesito para sacarle provecho a esa sesión listos. Entonces, es muy importante calentar. Ahora, calentar no tiene que ser un martirio, no tiene que durar media hora, no tiene que... O sea, 5 o 6 minutos debería ser más que suficiente. Más que suficiente. Obviamente uno querría pasar siempre de lo general a lo específico dentro del calentamiento. Es decir, ¿qué es lo primero? Levantar la temperatura corporal, levantar el ritmo cardíaco. Eso se puede lograr casi de cualquier forma en la que nos sintamos cómodos. Si estamos listos a hacer una especie de saltos, puede ser algo mucho menos agresivo que eso. Puede ser simplemente agacharse y volverse a parar, mover los hombros, mover las articulaciones, pero con cierta intensidad que nos permita al menos empezar a sentir que nos falta el aire. Okay. Que se nos levanta el ritmo cardíaco, que empezamos a sudar. Y conforme vamos avanzando en el calentamiento, entonces acercarnos a lo específico de lo que vamos a hacer. Vamos a correr, ok, pues tratar de sí mover los tobillos, activar la cadera, activar los glúteos. Vamos a hacer pesas de la parte superior, pues quizás hacer un par de sets de lo que sea que vamos a trabajar. Vamos a hacer pilates, entonces trabajar esas articulaciones un poco más, acostumbrar al cuerpo con menos carga a lo que vamos a hacer en ese momento. Sí. Pero siempre pasando de lo general a lo específico. ¿Qué es importante tener en mente cuando hacemos un calentamiento? Si queremos como una pista rápida, si no estamos sudando y no nos levantó la frecuencia cardíaca, no calentamos. Ok. Así de fácil. Sí. Si te tomó 20 minutos llegar a eso, tampoco calentaste con suficiente intensidad. No es necesario. Hay muchísimas variantes y variables que podemos ajustar en niveles de dificultad a donde sea que estemos parados hoy en día para poder lograr eso sin ningún riesgo. Sí. ¿No? Puede ser para alguien que hace mucho ejercicio como tú tal vez, pues sí, hacer jumping jacks, moverse un poquito, hacer medios burpees, agacharse y pararse, hacer un Turkish get up, sí, pero también puede ser para alguien que está un poco más limitado en su movilidad o más restringido en su fuerza o que no ha estado tan activo, simplemente sentarse y pararse una silla un par de veces, sentarse en una banca, deslizar las manos por la pared y volverse a mover, abrir las piernas y cerrarlas con velocidad, sin hacer unos saltos. No importa tanto qué, importa que logremos eso. Ok. Y la verdad es que todo mundo pensaría que calentar es, o sea, nada más mover la articulación para no lesionarse. Yo creo que ese es el último paso okay. del calentamiento.
Ok. Yo creo que el último paso es simplemente movilizar la articulación. Por supuesto que depende muchísimo de qué estamos hablando y qué tan específico es lo que vamos a hacer. Y si me dices, bueno, pues es que yo me dedico a la halterofilia y necesito prepararme para hacer un snatch, bueno, eso será otra cosa. Lo Sí. mismo si te vas a preparar para correr un sprint de 60 metros de máxima velocidad, pero en líneas generales, como no aplica eso, con levantar la temperatura corporal y que estemos sudando, ya hicimos el 90% del calentamiento. ¿Qué no hacer en un calentamiento? Estiramientos estáticos en líneas generales. ¿Cómo? ¿Qué es lo que solemos hacer? Me toco las piernas, me trato de tocar los pies. Me agacho y me quedo ahí 30 segundos tratando de tocar mis pies. Clásico, antes de hacer ejercicio. O levanto la pierna y la estiro ahí. Al revés, cuando vamos a hacer ejercicio, queremos hacer las cosas de forma dinámica. Ok. Ahora vamos a tocar un poco más ese tema, adelante, sobre por qué estirar dinámico o no. Pero en general, para calentar quieres que todo sea dinámico. Está bien tocar tus pies, pero entonces te vuelves a parar y te vuelves a tocar tus pies y te vuelves a parar y vuelves a tocar tus pies. No te quedas ahí 30 segundos a ver si te puedes empezar a estirar. Lo mismo en cualquier otra cosa que pensemos en el calentamiento. No nos quedemos estirando en una sola posición, sino entremos y salgamos de las posiciones. Hagamos todo dinámico, porque seguramente el ejercicio que sea que vayamos a hacer va a ser dinámico en su naturaleza, no estático. Y tener un estiramiento prolongado estático, aunque tiene algunos beneficios, también tiene algunas contras, entre comillas, que simplemente para mucha gente no te da el beneficio que quieres y hasta puede llegar a inhibir un poco la capacidad de hacer fuerza. Eso ya es si te quedas mucho tiempo en una posición, pero igual no me parece que sea lo óptimo, y si tratamos de hacernos más fácil la vida, pues hagamos un estiramiento dinámico y no estático. Ahora, hablando de esto, porque es una de las preguntas, hice una dinámica en Instagram como para que me preguntaran y obviamente saber dirigir un poco el tema. Pero a ver, algo que yo veo mucho en el gimnasio, y te lo juro que soy muy de fijarme porque es algo que yo he cuidado toda mi vida, es rango de movimiento. Y a ver, o sea, nunca he entendido la necesidad de que si vas a hacer, voy a poner un ejemplo, bíceps, estés moviendo la espalda por querer meter más peso y sentirte, no sé por qué lo hacen, pero, o sea, el empezar, voy a Eso poner... suele ser un problema en hombres, sobre todo. Sobre todo, pero ¿sabes qué? Están, pero sí. Ok, el martillo, ponte tú, que lo hacen parados, pero están, o sea, ya sabes, o sea, no sabes qué están haciendo. Y es por el peso, porque realmente el bíceps no está cargando el peso que puede, entonces están metiendo la espalda. Eso te lleva a una lesión. Puede ser. Lo primero que te lleva es a no ser eficiente. Ok. Más allá de una lesión o no, creo que es un poco de esfuerzo desperdiciado. Ahora, vamos a usar el ejemplo de mover una pesa, porque el bíceps es un movimiento fácil de entender, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, aquí entra un poco una regla interesante, que es la base de la que toda la masa muscular y el entrenar para tener masa muscular y casi cualquier otra cosa, pero ahora hablando de masa muscular, es el principio con el que nos tendríamos que basar, y es el que me gustaría que quedara muy claro, ¿no? Que nuestro cuerpo funciona en casi todos sus procesos, ¿no? Como una adaptación a una demanda impuesta, ¿no? Es decir, tú le pides algo a tu cuerpo y entonces, según lo que le pediste, sea correr más rápido, levantar una pesa, empujar un coche, lo que quieras, el cuerpo toma ese estímulo que le diste y después se pone a trabajar, ¿no? Pues me estuve empujando una caja un rato, y entonces, ¿qué pasa en la noche? Pues quizá algunas fibras musculares se rompieron, pasaron una serie de procesos fisiológicos, y el cuerpo que dice, ok, necesito estar más apto para hacer esto, voy a hacer crecer mis músculos, voy a hacer que mi sistema nervioso sea más eficiente en cómo los contrae, muchas cositas, pero se adaptó a la demanda que le dimos, ¿no? Sí. En el gimnasio y en la masa muscular, esto es clave. Si tú no logras que la demanda sea suficiente para generar un cambio, entonces nada va a cambiar. ¿Por qué? Porque el cuerpo no tiene ninguna necesidad de que suceda. Ahora, si se te pasó la mano y la demanda es tan grande que el cuerpo no tiene los recursos necesarios para adaptarse, tampoco nada va a cambiar. Ok. ¿No? Hay que encontrar ese punto en el que sí le permitimos al cuerpo que
el estímulo fue suficiente para generar un cambio, el cambio que nosotros estamos buscando. Sí. Aterrizando esto al ejemplo del bíceps, ahí es donde empiezan cosas interesantes, porque tú me dices, bueno, es que los veo levantando un montón de peso y pasan dos cosas. O hacen un movimiento así de chiquito, ¿no? O sea, como así mueven medio centímetro. O lo que dices, ¿no? Se mueven con todo el cuerpo para aventarlo. Y entonces pasa algo muy similar porque le quitaste la tensión mecánica al lugar donde estabas trabajando. Entonces, en líneas generales, el rango de movimiento, ROM en inglés como se le suele conocer, es muy importante. Extremadamente importante. No tiene sentido sacrificar rango de movimiento por usar más carga en un ejercicio. A menos que seamos extremadamente principiantes, en cuyo caso ciertos movimientos con tu propio cuerpo, con unas pesas. Lo bonito de las pesas es que te permite casi tener control sobre todas las variables. Puedes usar un peso muy chiquito, puedes cambiar el ángulo a tu favor. Entonces, aún si somos una persona que tiene mucha dificultad para hacer ejercicio, lo podemos ajustar. La ventaja de hacer ejercicio con tu propio cuerpo es que trabaja muchas cosas a la vez, pero a veces la barrera de entrada es muy alta, ¿no? No tenemos la movilidad o la fuerza. Entonces, en ciertos casos de principiantes puede tener sentido trabajar en parciales, sobre todo si estamos haciendo algo con nuestro cuerpo, para que se vaya acostumbrando al movimiento poco a poco, al movimiento complejo, usar varias articulaciones a la vez. Pero fuera de eso, de los más principiantes, en general, si uno es principiante, no quiere sacrificar rango de movimiento para poner más carga. Eso, si no tienes muy claro por qué lo estás haciendo, entonces no lo hagas. Básicamente, así de sencillo. Si no sabes exactamente por qué estás haciendo un movimiento de forma parcial, no tendrías por qué estar haciéndolo. Si sabes exactamente por qué, pues tú sabrás, ¿no? Habrá algo muy específico porque estás preparándote para algo o tienes cierta disfunción, o sea, quién sabe. Pero en líneas generales, nunca lo sacrifiques. Porque de ahí viene la función correcta de todos los ejercicios. Ahora, un tema muy importante sobre esto, a veces el purismo en la técnica tampoco es sano. Porque no nos deja esforzarnos bien. Entonces, si volvemos a la parte más importante, que es la adaptación a la demanda, si somos muy puristas en absolutamente... Típico, pasa muchísimo, ¿no? No es que alguien te va a decir, no, es que no deberías haber movido el codo ni un centímetro porque entonces el ángulo en el que vas a trabajar... Ni te preocupes. Ni te preocupes. Gracias a eso estás agarrando una mancuerna de media libra y siempre sigues con esa porque la técnica tiene que ser muy pura, no vas a llegar a ningún lado. Claro. Y es que aparte, o sea, también es un proceso que mucha gente no ve cambio y es también a raíz de eso. Cuando la gente no ve cambio, en mi experiencia, hay dos motivos por los que uno no podría ver cambio. En líneas generales, si nos salimos, o sea, sin empezar a hablar de casos específicos, ¿no? Porque o no tenemos la disciplina y frecuencia correcta, eso es importantísimo. Y dos, no tenemos la intensidad correcta. Esos son los dos factores importantes. La intensidad para lograr esa adaptación y la frecuencia correcta. Estas cosas, sobre todo la masa muscular, es un maratón. Nunca lo deberíamos ver como un sprint. ¿Por qué? Porque las ventajas que nos va a dar son muchísimas, pero las adaptaciones que se tienen que dar también son un montón. Y muchas de las que se tienen que dar son cosas caras para el cuerpo de lograr. Sí. O sea, tú lo sabes perfecto. Sí. Desde el proceso de síntesis de proteína hasta pegar colágeno. O sea, todo lo que lo involucra es caro. Sí. Entonces no se va a dar en un momento. Para que se dé, uno, tiene que haber frecuencia. Para que el cuerpo realmente tenga el estímulo de decir, tengo que cambiar algo. Tengo que empezar a generar esas adaptaciones. Y dos, las va a hacer muy de a poquito. Pero también van a durar un montón de tiempo una vez que las ganas. Claro. Cuando nosotros pensamos, es que subí muchísimo de músculo en 2 semanas o bajé muchísimo de músculo en 2... Retención de líquido intramuscular quizá, ¿sabes? Pero el tejido, para nada, ni se fue ni lo ganaste. Sí, se desinflamó sin show. Con suerte, 23, 24 días puedes empezar a hacer proceso en el que creció, o sea, en el que le puedes haber pegado algo de tejido, ¿no? A la masa muscular. Son casi 3 meses.
O no, sea, 23, 24 días, el mínimo. No, pero para que realmente veas un cambio ya en masa, es más de un mes. Sí, en general sí. Sí, ¿no? Sí, todas Sí. las variables están mediditas, lo Sí, puede ser un poco sí. menos tiempo, pero sí. Y por eso cuando entrabas en lo de la técnica, sí es muy importante, pero con las cosas más básicas. O sea, pensar que el rango de movimiento sea completo, que no estés compensando demasiado con todo el cuerpo, ¿no? Pero hasta ahí. Tampoco hay que clavarse en toda la técnica. Esto, hay que hacer las repeticiones extremadamente lentas o extremadamente rápidas. O todo tiene que ser que no se te mueva ni un centímetro. No, porque además estas cosas técnicas solo son lineamientos generales. Sí, sí, sí. Hacer una sentadilla perfecta para ti no va a ser una sentadilla perfecta para mí. Porque no somos iguales. Okay. No tenemos los mismos largos, nuestra cadera no está igual, nuestra espalda no está igual, nuestros rangos de movimiento no son los mismos. Entonces, lo que es técnicamente perfecto para ti no va a ser técnicamente perfecto para mí. Entonces, clavarse en la técnica a veces es una excusa para no esforzarnos tanto como nos deberíamos esforzar. El problema del ejercicio anaeróbico para mí, y la belleza que tiene, es que lograr esforzarse en eso a veces se vuelve difícil. Cuando salimos a correr o hacemos algo de cardio, es más fácil pensar en, bueno, me sigo moviendo un poco. Pero el esfuerzo anaeróbico de decir, híjole, hacer esa repetición que me va a costar y saber en la mente si sí lo puedes hacer o no, es la parte más complicada. Sí. Porque uno te puede decir, por eso hay un montón de técnicas en las que se explica, ¿no? Que es el RPE o cómo medir el esfuerzo que estás haciendo. Porque alguien te puede decir 15 repeticiones es lo óptimo para aumentar masa muscular. Órale, súper, 15 repeticiones. Pero entonces, 15 repeticiones basadas en qué? Yo agarro 5 libras y hago 15 repeticiones. Ya hice las 15, es óptimo. Sí. No, solo me sobró un montón de esfuerzo que no hice. ¿Me explico? Pero hice 15. Pues sí, pero ¿medido en base a qué? ¿No? Sí. Entonces, en general hay que medirlo sobre la fatiga. Esa es una buena idea. Si tienen un rango de repeticiones o están haciendo algo de ejercicio, un rango de tiempo, tienen que pensar en nuestra cabeza tiene que estar, ok, son 10 repeticiones, pues en mi mente quizá debería pensar que si hice 10, quizá me salían 11 o 12, pero no 20. Y ahí es donde nos metemos mucho el pie solos, porque somos muy malos midiendo eso. Nos toma tiempo medir qué tan buenos somos en sí. Hacer ese esfuerzo. Muchas veces, y lo he visto 1000 veces en seminarios, ¿no? O sea, ¿con cuánto peso alguien que ya lleva tiempo entrenando? Pues para esto hago esto. Órale, vamos a poner. Hazlo. Y ya llevan el set de repeticiones. Ok, haz 8 más. Y salen. Ok, haz 8 más. Bueno, entonces tu esfuerzo estaba en la basura. Era 30% de lo que podías hacer. Sí, Estás dejando mucho sobre la mesa. Si tu técnica es perfecta, que si la programación está perfecta, no está el esfuerzo ahí. Claro. Entonces no está la demanda, entonces no está la adaptación. Sí. Entonces, ese sería el primer punto. El segundo es la frecuencia, como lo decíamos. La frecuencia es muy importante y no tiene que ser más de 3 veces a la semana para generar una diferencia para muchísima gente. Hasta con 2 te diría, pero bueno, 3. Sobre todo en lo que medimos es esfuerzo, ¿no? Sí. Cuanto más nos podemos esforzar, quizá podemos bajar un poco más la frecuencia porque al cuerpo le toma más generar adaptaciones al esfuerzo que hicimos, ¿no? Pero en líneas generales queremos que sea tan rápido el resultado que no nos damos el tiempo de entender que hacer 6 veces a la semana ejercicio anaeróbico durante un mes es mucho menos productivo que hacerlo 2 o 3 veces a la semana durante 8 meses. Ok. Mucho menos productivo. Hay que verlo como una carrera larga. Sí, y las adaptaciones se van a dar, pero hay que darle tiempo. Nadie que yo conozca que tenga un grado de masa muscular desarrollado, ya sea deportista, no deportista, de manera como hobby, lo ganó en un día. Menos un privilegiado y aún no así. No. Toma muchos años. Sí. Y después, oye, pero ¿por qué ahora estoy yendo al gimnasio nuevo? Sí, está bien, pero yo voy al gimnasio desde los 15. Llevo 15 años yendo al gimnasio. Sí. Llevo 17 años yendo al gimnasio. Tú llevas 2 meses. No va a suceder. Pero cortamos el proceso porque al mes nos rendí, porque ya no nos pareció que nos estuviera funcionando. Y entonces, quizá no nos estaba funcionando, 1, porque la intensidad no estaba ahí, y 2,
porque no le dimos tiempo, pero cortamos el proceso y 3 meses después volvemos a intentar un mes súper intenso y lo cortamos. Mejor mantente esos 3 meses sin parar, sin break, para que el cuerpo tenga la necesidad de adaptarse a eso. O sea, masa muscular se puede ganar de 1000 maneras distintas. Puedes ver masa muscular en alguien que hace un movimiento con muy poca carga 1.000.000 de veces al día, alguien que tiene un trabajo muy físico. Es más, un músico, un pianista va a tener la musculatura de las manos muy desarrolladas, pero es que no hay carga, si no levantó. ¿Y por qué tiene el antebrazo? Bueno, porque pasa 8 horas al día moviendo un dedo, ¿me entiendes? Claramente la masa muscular se va a desarrollar para adaptarse a eso. ¿Es la manera óptima de ganar masa muscular en el antebrazo? Por supuesto que no. Claro. Pero va a suceder. Hay muchas maneras. ¿Cuál es el factor común? La frecuencia. No dejar de hacerlo es la clave para ver esas adaptaciones. Una vez que tenemos la frecuencia, la segunda cosa es la intensidad. Ahora, con las terapias de descarga, en pacientes o en personas que hacen ejercicio de alto impacto o con mucha intensidad, ¿sirven? Sirven. Creo que a veces los hemos puesto en un pedestal más alto de lo que deberían estar. ¿Por qué? Porque al final el punto de la rehabilitación debería ser siempre la prehabilitación, o sea, la prevención de cosas, no necesariamente estar atendiéndolo cuando algo ya sucedió. ¿Tiene sus ventajas? Por supuesto, puede generar mucho alivio, sí, sobre todo si se está usando como una herramienta para facilitar el cambio a través de otros agentes. Esos otros agentes deberían ser basados en movimiento, ejercicio. Okay. Movilidad dinámica o estática o entrenamiento de pesas o pilates o yoga o llámalo tú lo que sea, pero que sea algo que facilite ese proceso. Si solo lo vamos a hacer para soltarnos los músculos y sentirnos mejor, pues quizá da un alivio temporal, pero tampoco va a generar mucho más que eso. Claro. ¿Quién se ve muy beneficiado de eso? Quien hace mucho deporte con alta intensidad, pues se va a ver beneficiado de lograr, al final hay ciertos mecanismos de la descarga que todavía hasta la fecha no están claros. Es la realidad, no están claros y vamos a escuchar 1000 teorías diferentes y yo soy partidario de una y alguien será partidario de otra, pero un poco lo que sí está claro es que de una forma u otra es una interacción con el sistema nervioso. Okay. Y entonces permite que los músculos se relajen un poco, que sean un poco menos tensos, que no haya tanto tono en cierta zona, ¿no? A veces la presión en la zona puede ser un poquito como obligar a que haya se dediquen recursos hacia allá para que sane más rápido un tejido, ¿no? Como una inflamación controlada. Hay muchos pequeños mecanismos, pero si no somos personas que tenemos una actividad física súper vigorosa, pues estar todos los meses haciéndose una descarga, me parece que si la estás necesitando, tu cuerpo te está diciendo que algo no está bien. Si no tienes una actividad tan vigorosa. Más bien hay que decir, ¿por qué estoy así todo el tiempo? Claro. ¿Dónde estoy compensando? ¿Dónde estoy demasiado débil? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿Y por qué estoy...? O si hay algo más. Ajá, o si hay algo más dando vueltas, ¿me entiendes? Sí. O hay algo que no me está... Hay una lesión en el fondo que no me está permitiendo. Sí. Hay una condición en el fondo que no me está permitiendo. Muchas veces va a ser las primeras cosas, ¿no? Simplemente o estoy compensando, o no estoy descansando, o no estoy comiendo. A veces puede ser que hay algo un poco más serio dando vueltas, pero si nuestra actividad no es muy vigorosa, no habría por qué tener que estar haciendo una descarga de manera constante. Sí, ok, o sea, si hacemos muchísimo ejercicio, pues sí tiene ventajas, acelera la recuperación, pero de nuevo, o sea, a menos que nos dediquemos a eso, entonces ya aplican otras reglas, ¿no? Por supuesto, no habría por qué estar necesitando eso todo el tiempo. Sí. Es algo que te quieres dar como me quiero hacer un masaje y dices, bueno, yo lo disfruto, está bien, o sea, pero no se disfruta. Pero no debería ser, o sea, esta importancia que yo le daría mucho más importancia a tener una buena rutina de movilidad, ¿no? Entender qué está pasando con nuestro cuerpo, hacer ajustes a través del movimiento y si usamos esa terapia de descarga, que esa descarga sea y nos permita cambiar algo en líneas generales. Es que estoy muy tensa o muy tenso en la cadera, entonces no puedo hacer un movimiento cómodo. Uy, la terapia me ayudó un buen. Ok, buenísimo. Ahora trabajemos en que sí puedas hacer eso. Claro. No lo dejemos ahí. Porque cuando no funciona es cuando volvemos a recaer en lo mismo. Si le está dando la posibilidad a tu cuerpo esa terapia de ya generar un cambio en el movimiento, ahora vamos a darle una pista
que le permita cambiar eso que estaba disfuncional. Entonces, eso es lo que pienso en general de la terapia de descarga. Ya se nos acabó el tiempo, Martín. Estoy muy triste porque ya se me acabó el tiempo. De verdad, esta cosa cuando llegan al fin los episodios, digo, ¿por qué? ¿Por qué tan rápido si son tantas preguntas? ¿Pero qué creen? Sí lo voy a volver a invitar porque tengo aquí todas las preguntas que faltaron. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo en otra fecha. Por supuesto. Porque ya hasta me regañaron que los episodios también son muy cortitos. Pero prometo, vamos a tratar de llegar a... Me dejo ir luego con el tema y ya no me Pero es que está padre, porque te juro que sí es necesario saber lo que implica toda la parte de la masa muscular, que saben que yo también lo he dicho hasta el cansancio, en cualquier situación médica. Pero lo importante, ojo, es que vayan con especialistas que sepan muy bien todo lo que sea cadenas musculares, rehabilitación y demás. O sea, no se excusen, es que tengo y no puedo hacer ejercicio. Como lo dijo Martín en un inicio, creo que al final es movimiento y todos queremos ser eternamente jóvenes y la longevidad, pero el músculo es parte de... Va a ser muy raro que algo que tengamos no haya un tipo de movimiento que no nos pueda ayudar. Rarísimo. Desde algo neurológico hasta algo completamente químico o algo reumatoide, ¿sí? O algo hasta gastrointestinal. En general el movimiento va a tener un valor positivo. Claro, podrá haber muchos detalles, ¿no? Y acotarlo a lo que sea, pero sería muy raro decir, es que si yo hago ejercicio o me muevo, me va peor. No, nunca. Pero bueno, así que dejen sus comentarios, cualquier cosa está en las redes sociales, así que nos vemos en el siguiente episodio. Bye.